espera. Ya estamos iniciando la transmisión en vivo. San, ¿puedes checar si nos vemos bien? Sí, bueno. Porque ahora la puse de lado, a ver cómo funciona. Hola a todos los que nos están viendo en el live. Vamos a empezar nuestra transmisión. No enchufa mi compu. Vamos a empezar nuestra transmisión. El día de hoy vamos a estar platicando con Julia sobre adolescencia. Es que ya no está la cosa de aquí. Pues ya lo puedo poner distinto. A ver si hoy nos vemos mejor. Hoy nos vamos a ver más expandidas. Si no mejor, por lo menos más amplios. Un minuto. Eso es todo. Ay, qué bonito. Ay, es que sí, de verdad siempre llevamos corriendo y con el décimo, ¿verdad? Como loca. Entonces no tengo preguntas aquí ni nada, ¿verdad? Sí, hay preguntas. O sea, las marcó en azul. ¿A dónde me las mandaste? Amén. Están marcadas. ¿Sí las tienes? Sí, no te las puse. Te mandé el mail, pero la verdad no me acuerdo. Es eso. Ya está. Ya lo puse en mi perfil si lo quieres comprar. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Ya estamos de vuelta aquí en el instructivo. Justamente porque los niños no traen el suyo y los adolescentes tampoco. Y aún a pesar de que ya llevamos los bebés, la infancia, el desarrollo y justo cuando estamos a punto de decir, ya sé todo solo, ya es bien independiente, va bien en la escuela, ¿qué creen? Nos llega la adolescencia y entonces es ahí cuando nos surge de nuevo un chorro de dudas, un chorro de preguntas, un chorro de cuestionamientos, tambaleamos, no sabemos si vamos por buen camino, no sabemos si nuestro adolescente es el único que está pasando por estos caminos sinuosos o si somos nosotras los que no estamos sabiendo llevarlos. Y bueno, ahí tenemos la oportunidad de platicar con especialistas como Julia, con especialistas como Sandra, que nos guían y nos dan ese apapacho al corazón que necesitamos para saber que no estamos tan erradas. Ya me adelanté un poquito, el día de hoy nos acompaña Julia y Sandra nos va a hacer el favor de presentarla para que la conozcan mejor. Claro, hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Pues hoy tengo el placer de presentar a Julia González Castillo, que es una amiga y colega mía que conocí hace algún tiempo. Sí. Poco, somos jóvenes. Y bueno, pues ella es psicóloga de la Universidad Metropolitana de Caracas. O sea, ella no es mexicana, pero ya tiene el corazón mexicano. Sí. Con una maestría de psicoterapia psicoanalítica en el centro Eleya, en México. Actualmente ella da consultas, tiene un consultorio donde ella ve adolescentes, niños y adultos, de todo, ¿verdad? Igual que yo. Y bueno, pues ella es licenciada en psicología y pues hoy nos viene a hablar de adolescencia, que es un tema que en particular a mí me gusta mucho, porque justo como dice María Inge, parecería que en la adolescencia ya estamos como del otro lado, pero sí, yo creo que en unas cosas sí, pero en otras es como modificar, ¿no? Yo siempre digo que debería de haber una pastilla que los papás se tomen cuando los chavos ya están en la adolescencia, porque a veces pasa que los siguen como tratando como niños, ¿no? Sí. Pero resulta que pues ya no son niños. Entonces, pues bienvenida Julia, gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar dando un concepto de la adolescencia en general y luego lo que yo opino como psicoanalista y como psicólogo de la adolescencia, para que los padres entiendan un poco más de qué va, ¿no? Okay. Y puedan manejar un poco más a sus adolescentes. Adelante. Pues, según la Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como un periodo que va entre los 10 y los 20 años y dice que es una de las experiencias más importantes del ser humano, donde hay un crecimiento sumamente avanzado que solo se compara con el de los lactantes al nacer.
Entonces, bueno, como vemos, imagínense, solo se compara con el de los lactantes al nacer, ¿no? Todo lo que pasa a ese adolescente. Para mi punto de vista, pues, no sé si se dieron cuenta que aquí hice un periodo del desarrollo y habla de edades como muy puntuales. Para mí es más un estado mental que un periodo del desarrollo, ¿no? Y en ese estado mental hay cambios físicos, psíquicos e interpersonales. Es un periodo, de hecho, muy turbulento y aparecen comportamientos que se pueden tomar como patológicos, ¿no? De hecho, comportamientos raros que se pueden presentar como patológicos. Ok, ¿nos puedes como explicar cómo es esto de que en la adolescencia es difícil señalar un límite entre lo normal y lo patológico? Sí, claro. El tema es que en la adolescencia empiezan a aparecer conductas muy distintas a la que nosotros veníamos viendo en la niñez, ¿sí? Y que de hecho espantan muchísimo a los padres y me llegan a consulta espantados, ¿no? Porque se empiezan los niños a encerrar en el cuarto, empiezan a contestar, empiezan a ser un poco rebeldes y cambian de humor con mucha facilidad, ¿no? Están bravos, alegres. Exacto. O luego resulta que, pues es que a él no le gustaba esto y ahora sí le gusta. O también comía perfecto esto y ahora no le gusta. También. O iba con nosotros súper contento a tal lugar y ahora va de cara o de jeta, como le decimos aquí. Exactamente. Sí, y es que de hecho, bueno, tengo un ejemplo muy claro que es como que el adolescente, por ejemplo, en una fiesta familiar se puede encerrar en un cuarto, ¿no? Si eso lo hace cualquier adulto, cualquier niño, pues todos nos vamos a preocupar y vamos a decir, ¿qué le hicimos? ¿Qué le pasó? ¿Se molestó? ¿Dijimos algo? ¿Le duele el estómago? Y pues no, en el adolescente de hecho es necesario y es normal que él se encierre en su cuarto y que no quiera hablar con nadie de la familia. Ok. Entonces, de hecho, un adolescente muy tranquilo es extraño, ¿no? Un adolescente que siempre le dice que sea a los padres, que se viste muy aseado, que hace todas sus tareas, que llega puntual, que está siempre en la casa, eso es lo patológico, sería todo lo contrario. Ok. Lo esperado es... Lo esperado es el comportamiento exacerbado y las conductas disruptivas, ¿no? Yo conozco un caso, justo que, no voy a decir nombres, que dices, en la adolescencia era justo así, o sea, todo lo que decía su mamá, lo hacía, lo decía, sí, salía solo con su mamá, y después ya a los 20 y tantos, que como que los normales adolescentes que éramos los demás, estábamos ya como tranquilos, ella se disparó cañón, ¿no? Sí, claro. Pasa eso, ¿cierto? Sí, pasa eso porque de hecho es como necesario este desequilibrio para que justamente haya una unificación de la personalidad ya cuando se llegue a una etapa adulta, si estamos hablando de etapas, ¿no? Claro. Y por eso es que lo que tú dices, luego en la adultez se pueden ver problemas. Si el adolescente no es un poco rebelde, no se aleja un poco de los padres, luego más adelante en el futuro se empiezan a ver problemas. Por eso es que menciono que hay comportamientos que son patológicos en la adolescencia y que, bueno, los padres tienen que tener un poco de, ¿cómo diríamos? Paciencia. Paciencia. Sí, exactamente. mucho de paciencia. Como decía Sandra, echarse su pastillita de, pues ya me vale, porque está cañón. O sea, no te enganches. Acabas más enganchado que el tiburón. Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay que o la otra, ¿no? Que hablábamos ayer, como ya está grande, como ya es un adulto, entonces bueno, que haga lo que decida, que venga, que llegue a la hora que quiera, o sea, tampoco, porque siempre tiene que haber un límite, ¿no? Como siempre que los papás no encontramos ese punto medio, ese equilibrio, siento que nos cuesta más trabajo en la adolescencia, ¿no? Encontrar como ese punto medio. Sí. De hecho, más adelante voy a hablar un poquito de por qué nos cuesta trabajo encontrar los límites y un punto medio. Y bueno, como iba diciendo, es un estado mental, también tengo como un poco, para explicar un poco más eso, que, bueno, no sé si se han dado cuenta que uno va caminando por la calle y ve adolescentes que tienen 40 años. Uno los ve descubrir, ¿no? Son personas que no tienen pareja, no tienen trabajo, viven con los padres, no tienen responsabilidades, algunos hasta no tienen cuentas de banco, y de repente vemos chavos de 19 años que tienen pareja, que tienen trabajo, claro, todo con las limitaciones de la edad, porque claramente pues a los 19 años todavía están estudiando en la universidad y no han terminado su educación. Pero son hasta más a veces hay como chavos muy chavitos que son más responsables que grandes que no lo son, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, por eso es que los padres deben tener bastante paciencia, dar bastantes herramientas externas al adolescente para que él pueda desarrollar herramientas internas y así justamente pasar al estado de la adolescencia y llegar a una adultez sana. Claro, porque yo lo veo como que la adolescencia es un puente. Exactamente. ¿No? Es un puente de
entre la niñez y la adultez o la madurez, claro, ¿no? Sí. Entonces es como este proceso que necesitamos todas las personas para reencontrarnos, porque en la niñez en realidad te dicen que eres, te dicen, o sea, hay quien te dice, ¿no? Tus papás, pero en la adolescencia ya necesitas ir conformando eso tú solo para poder llegar ya a la adultez, ¿no? Exactamente, sí. Y de hecho es lo que tú decías, es justamente una búsqueda de identidad entre lo que yo fui, lo que soy ahorita y lo que yo quiero llegar a ser, ¿no? Y de todo eso hacer una cohesión. Eso suena muy fácil, pero no es fácil. No, psíquicamente se necesitan muchos procesos para llegar a eso que se dice tan sencillo. Claro. Y además, yo creo que también está, bueno, voy a decir una aberración a lo mejor, pero esto de que sales de la secundaria, ¿no? Y luego a la prepa. Y de la prepa, con todo esto que estás viviendo, que apenas estás como a lo mejor encontrándote, ya tienes que tomar una decisión de qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, y eso lo que tú decides es lo, bueno, no siempre, pero es lo que pareciera que tienes que dedicar de toda tu vida, ¿no? Entonces yo siento que sí está como... Demasiada presión. Sí, ¿verdad? Sí, demasiada presión. Incluso no solo empieza la presión de lo que vas a hacer por el resto de tu vida, sino también empiezas a cumplir nuevos roles en la casa. Entonces ya tienes tareas en la casa, responsabilidades en la casa, y lo más importante de todo es hacerte responsable de las decisiones que tomas, que es lo que tú dices, ¿no? Empezar la universidad y tomar la decisión que lo que yo voy a estudiar para el resto de mi vida. ¿No? No es tan fácil. También por eso vemos muchos adultos frustrados, ¿no? Frustrados, y muchos adultos que no saben tomar decisiones. También. Es mucho pedirle a una persona tan joven y con tan poca experiencia tanto. Entonces de pronto por ahí viene. Sí. Y es de hecho que el adolescente pasa por varios duelos, ¿no? Okay. Uno de los duelos es el duelo biológico, que bueno, creo que es el más común de todos lo conocemos, pero el problema acá es que él es un espectador de su propio cuerpo. O sea, él no entiende qué le está pasando, porque empiezan a cambiar su cuerpo, empiezan a aparecer nuevas cosas, le cambia la voz, le salen vellos, le salen granos, a las mujeres le salen curvas, y eso ¿cómo te diría yo? Los mueve bastante, ¿no? De hecho, por eso empiezan a aparecer como los adolescentes empiezan a querer hacerse tatuajes, empiezan a querer hacerse perforaciones, porque es una manera, bueno, todo esto hablando desde el punto de vista psicoanalítico, que ellos tienen de tener control sobre su cuerpo, ¿no? Dicen, bueno, ok, me crecen las chichis, hablando en términos coloquiales, o me salen vellos acá, hablo como mujer, como hablan los hombres, pero yo me puedo hacer este tatuaje y lo decido yo, o yo me puedo hacer esta perforación y lo decido yo. Claro, porque es algo que no decides, ¿no? O sea, el que te cambie tu cuerpo no lo decides. Exacto, sí, y de hecho por eso... Ya, como mujeres te salen pelos donde no los quieres. Y no te salen chichis donde sí las quieres. ¿Por qué no te salen donde tú quieras? Exacto, ¿por qué tiene que ser todo tan chueco? Me salen pelos donde me estorban, y las chichis que sí quiero no me salen, y las caderas escurridas no se me ensanchan, bueno. Sí. Y de hecho por eso vemos a los adolescentes a veces o mostrando su cuerpo, o escondiendo lo que usan esas sudaderas que tú le dices, ¿tienes calor? No, yo estoy fresco, ¿no? Y cargan unas sudaderas súper grandes, ¿no? Sí, en la secundaria, yo me acuerdo mucho de la secundaria que no se quitaba el suéter para nada, y hasta llevaba doble suéter o doble chamarra, doble... Exactamente. Sucede, claro que sí. Bueno, y además de este duelo, tienen un duelo por el rol infantil, que es lo que decía, empiezan a asumir nuevos roles los adolescentes, ¿no? Y empiezan a asumir también nuevas responsabilidades, nuevas decisiones, y se hacen cargo de ellas, como lo mencionaba anteriormente. Los papás deben tener mucha paciencia porque, se adjudican nuevas como actividades y los adolescentes no las quieren hacer, porque lo que los padres no entienden es que lo que está en juego, por ejemplo, no es lavar los trastes, sino que ellos tienen un gran duelo porque antes no tenían ninguna de esas responsabilidades. Claro. Ellos lo que hacían era depender, ser felices, pensar en que iban a jugar, y ahora vamos a lavar los trastes. Y porque está en duelo y en juego su autonomía. A ver, espérate, no, tú ya no puedes decidir sobre mí, tú ya no puedes decirme qué hacer, porque pues no que ya soy un adulto, pues no que ya soy muy maduro, pues no que ya tengo que tomar decisiones. Entonces este choque y este juego no es tan sencillo. No es tan sencillo, y de hecho por eso es que los encontramos como durmiendo y no quieren lavar los trastes, o se tardan 5 horas. Y bueno, la primera reacción de los padres siempre es regañarlos, criticarlos, castigarlos, y en realidad, aunque eso parezca incoherente, no es la mejor respuesta que los padres deberían tener. Totalmente de acuerdo, porque empieza a ser una lucha de poder. Exacto. Y entonces tú me dices, pues yo no lo hago, y entonces empezamos en algo que yo creo que muchos de los papás que nos escuchan, que tienen, o tíos o lo que sea, que tienen adolescentes, lo ven a diario. Claro, ¿no? lo viven. Sí,
Porque es como yo decía, ¿no? Es una manera de decirle a ellos, yo no quiero lavar los trastes porque todavía soy un niño, ¿no? Claro, para lo que les conviene son adultos, ¿no? Pero en el caso de los quehaceres del hogar es así. De hecho, hay esta confusión también, por lo que ustedes mencionaban de que los regañan como niños, pero entonces a la vez les exigen responsabilidades de adultos, entonces se terminan diciendo que soy yo, ¿no? Por eso es que el adulto los debe entender y creo que debe escuchar bastante las necesidades y los deseos del adolescente, ¿no? Deben también como hacerles saber que la ayuda que ellos dan a la casa, ¿no? En el ejemplo específico que estoy dando, es muy importante para que la casa funcione. No solo recriminarles que no la hacen, sino todo lo contrario, decirle, oye, ven acá, mira, para nosotros es muy importante, por ejemplo, que laves los trastes porque así ayudas a tu mamá, ¿no? Mientras más se le castigue, más se le recrimine, más se le grite, se crea un distanciamiento mayor entre los padres y hay conflictos más graves entre los padres y los hijos. Claro. Vamos a quedarnos aquí porque ya nos alcanzó nuestro primer corte. Recuerden que el día de hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Mujer. Saludos a todas nuestras radioescuchas. Hagan extensivo el saludo a todas las mujeres que conozcan. Y volvemos al instructivo. No dejen de sintonizarnos por www.radioyus.com. Nuestros teléfonos en cabina 52 12 51 51. Échenos sus dudas. Nos pueden mandar un WhatsApp 55 25 59 53 14. Y nos pueden ver en vivo desde el Facebook del instructivo. ¡Volvemos! Listo. Ya estoy con cara de arbolada. Sí, el primer corte. Son dos, ¿no? Otro, dos más. Y el último. Súper. ¿Ahora nadie nos está viendo? Sí, ya nos están saludando. Vamos a saludar a Juan Carlos Díaz Barriga. Le mando un beso chulito. Está mi mamá, está Chata, mi otra mamá, está Emilia Marisol. Guadalupe Beatriz Silveira nos dice y nos felicita a todas por el Día de la Mujer. Está. ¿Quién más está? Carlos Díaz Barriga dice ¿dónde? ¿Dónde qué, chulito? ¿Dónde qué? Les mando saludos a todos. No sé si por ahí estén Elías y María viéndome u oyéndome. Les mando un beso para que se mejoren. No sé si Julia quieres mandar algún saludito. Ya compartiste en tus redes. Bueno, saludos a todos mis amigos que me están escuchando. Muy bien. Ahí están todos. Todos atentos. Y pues bueno, para los que nos están viendo, seguimos aquí platicando. Échenos sus dudas, preguntas, comentarios. Seguramente habrá muchas mamás que tengan hijos adolescentes y que estén pasando por esta belleza de etapa. Y seguramente las que estén pasando por esta etapa tendrán muchas dudas, preguntas, comentarios, tendrán inquietudes, tendrán temas que deseen solucionar, que quieran llevar a cabo, que les esté costando trabajo, aquella cosa que dicen es que ya no puedo con este adolescente, lo quiero jalar, lo quiero colgar del poste más alto. Bueno, ahí, échenos su telefonazo y aquí con gusto Julia tendrá una respuesta para ustedes. Los que no tienen adolescentes aún y tienen hijos pequeños, pero van para allá. También es una excelente oportunidad para ir agarrando tips, estrategias, para ir tomando nota del teléfono de Julia, para ir tomando nota del teléfono de Sandy. Para empezar, vamos otra vez. Estamos esperando el corte. Ya estamos de regreso, bienvenidos de nuevo al instructivo. El día de hoy estamos platicando de un tema padrísimo que es la adolescencia. Un tema por el que ya todos pasamos y algunos como papás están volviendo a vivir con sus hijos. El día de hoy nos acompaña Julia Castillo y le cedo la palabra para que nos siga ilustrando con su sabiduría. Ok, bueno, como les iba diciendo, pues hay que tener mucha paciencia y hablarle al adolescente porque se le está exigiendo una tarea de adulto. Entonces, pues lo más normal es que se le hable como un adulto. Castigarlo y reprimirlo no sería hablarle como un adulto. Por eso es que debe haber como una coherencia entre lo que se le pide al adolescente y cómo se le trata al mismo. De esa manera el adolescente va fluyendo, se va volviendo un poco más rebelde porque él se va dando cuenta que se le está respetando como adulto, ¿no? Okay. Y entonces se hace una apertura para que él pueda surgir como un adulto. No es que el castigo y las recriminaciones estén mal, quisiera aclarar, porque digo, en algunos casos estas son necesarias, porque a veces hay que poner límites, claro, ¿no? También tenemos adolescentes de adolescentes, pero nuestro primer paso debe ser siempre buscar que el adolescente colabore, escuchar al adolescente, hablar con el adolescente.
Es que a lo mejor en lugar de hacerlo como una orden, ¿no? Pues justo lo que dijiste hace ratito, o sea, hacerlo como algo que te toca a ti porque tú eres el grande y entonces ya no tú estás ya lo puedes hacer y lo puedes lograr, y como una obligación, una tarea, ¿no? Como un reto, pues. Pero si lo digo porque soy tu mamá y porque yo quiero y porque lo mando yo y porque vives en mi casa y mientras vives en mi edad, entonces el choro mareador, entonces se hace una lucha de poder, ¿no? Una lucha de poder, exactamente. Sí, y de hecho, bueno, lo que también quiero decir es que en un principio sentarse a hablar con el adolescente no va a funcionar quizás la primera vez ni quizás la segunda vez, porque ellos están en una etapa en donde ni ellos mismos se entienden, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, hablarlo varias veces, y también hay que tomar en cuenta que a veces la relación entre los padres y los hijos está fracturada desde la niñez, y que bueno, no podemos esperar porque en la adolescencia tengamos una plática o lo llevemos a un psicólogo, todo se solucione con una varita mágica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso hay que tenerlo bien presente. Y que también sí, desde chicos, yo no trabajo el que, justo lo que dices también, que tengan límites, que tengan labores, que tengan hábitos, que tengan, pues lo quiero hacer cuando el niño o el chavo ya tiene 13, 14 años, es mucho más complicado, ¿no? Claro, porque ya lleva 14 años haciéndolo yo todo como mamá o como papá, o no teniendo estructura, exactamente. Sí, exacto. Por eso de hecho siempre lo digo, ¿no? Que a veces dicen, déjalo, es un niño, pero ese niño va a ser un adulto, ¿no? Exactamente. Entonces desde chicos hay que empezar a poner límites. Totalmente de acuerdo. Bueno, y el tercer duelo del que les quería hablar es el duelo por los padres en la infancia, que creo que los padres no saben que este duelo existe. En la infancia uno tiene por lo general unos padres protectores, unos padres comprensivos, unos padres que uno idealizaba, que para uno eran sus héroes, lo máximo, y de repente en la adolescencia eso se acaba, exactamente. Y bueno, no solamente... Qué duro porque es un duelo, o sea, entiéndalo como la pérdida de esos papás, y pues la bienvenida a unos que no conozco y que se insertan un chip de ahora tengo que ser rudo porque ya mi hijo es adolescente. Exacto, y de ahora me exige todo el tiempo y no me deja pasar ni una, ¿no? Ni una. Y por otro lado, pues los padres también tienen un gran duelo por esos hijos que ya no los idealizan. Porque claro, antes hacían todo y para el hijo era lo máximo, ya no. Entonces los hijos también pasan por un duelo y entonces ahí también vemos cómo existen choques y empiezan a existir problemas entre el hijo y el adulto, ¿no? Un ejemplo que yo siempre pongo es que, bueno, los padres tienen que checarse mucho si ellos están pasando por ese duelo o no. Total. Okay. Hay padres que están más preparados para esto y creo que la manera de checarlo es cuando el hijo los esté criticando, cómo ellos reaccionan, ¿no? Okay. Tú reaccionas de una vez castigándolos, mandándolos a su habitación, no los escuchas, porque digo, a veces las recriminaciones del adolescente son ciertas, ¿no? Sí. No todo el tiempo son falsas. Y muchas veces tan ciertas son que, como bien dicen, lo que te choca, te checa, ¿no? Exactamente. Entonces, justo si te hace ruido, si te duele, si te merma, es porque algo debe de haber de cierto. Como dicen, la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? ¿Qué pasa cuando los papás, aparte que se enojan, se sienten agredidos, se sienten invalidados por ese juicio, bien o mal, justificado o no, del adolescente? ¿Qué implicación tiene para los niños? ¿No está, aparte este rollo de se enojó por mí o tuve algo que ver en su enojo, en su duelo, en su tristeza, en su... No, eso está muy cañón. Sí, está muy cañón. De hecho, bueno, lo que pasa es que se empiezan a distanciar y el papá se empieza a molestar, los empieza a castigar, no aceptan las críticas y lo que venía diciendo, todo esto se distancian más los hijos y los padres, ¿no? Okay. Ellos, creo que los papás tienen que entender que la adolescencia no se puede ver solo como, ay, la adolescencia es difícil, ¿no? Ay, ya es adolescente, sino que hay otra cara, ¿no? Que es también que los padres están perdiendo a un hijo cariñoso, a un hijo que los idealizaba, a un hijo que les permitía todo, a un hijo que para ellos era su héroe, y eso también se cae, ¿no? Y tú decir lo que pienso, hay grupos de Facebook de mujeres y luego las mamás se desahogan y dicen, ay, no puede ser que no vaya no me dejan ir al baño, y se toman, obviamente, se toman fotos que no se ve nada, pero se toman fotos pues con el niño en el baño y se quejan. Digo, todos nos hemos dicho, ¿no? Pero como que hay una queja constante y yo digo, siempre que veo eso digo, cuando sea adolescente va a ser al revés. No está, o sea, la adolescente está en el baño y la mamá va a querer estar con él en todos lados, ¿no? Sí. O sea, no entendemos a veces que si hay etapas difíciles o, pues sí, difíciles, ¿no? Sí, como papás, con los niños, pero todo es una etapa que pasa.
¿no? Y que viene otra, y que entonces hay que disfrutar de alguna manera, obviamente aprender, sufrir, todo, cada etapa, porque va a llegar una donde ya no vas a hacer, o sea, ya tú le vas a decir, ven, por favor, y él no va a querer, ¿no? Exactamente, sí. O de hecho ya uno va a ser anciano y va a depender de los hijos, ¿no? Y los papeles cambian, entonces pues sí, hay que tratar como uno le gustaría que a uno lo tratara. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, habría que checarse y mira, ver muy bien qué es lo que está pasando, decirle al hijo, ¿por qué me dices eso? Y realmente darle una respuesta como si fuera un primo, un hermano, un amigo, ¿no? Que uno a un amigo no le puede decir, ay, no me gustó lo que me dijiste, vete a tu habitación, ¿no? Y cállate, ¿no? No me contestes. Exacto, uno escucha más o menos qué es lo que pasa, porque digo, hay veces que sí, los hijos son muy rebeldes y lo están diciendo por decir, pero hay otros momentos en donde el hijo está diciendo una verdad y tiene que ser escuchado. Claro. Te voy a lanzar una duda de alguien que nos escucha. América, gracias por escucharnos. Dice, hola, muchas felicidades por su programa. Tengo 2 hijos hombres, Iván de 16 y Alexis de 13 años, pero Alexis está en un plan que todo le da flojera, no quiere salir con nosotros, justo lo que hablábamos, prefiere quedarse a ver la tele, jugar videojuegos. En cambio, Iván, de 16 años, le gusta mucho salir con nosotros. Esta es una etapa, o cómo convencer a Alexis, al menor, de salir con nosotros sin tener que regañarlo o terminar discutiendo. Ok. Bueno, lo que pasa es que el adolescente necesita aislarse. América, me dijiste. América, el adolescente a veces, bueno, cada adolescente es distinto y en ocasiones el adolescente necesita aislarse. Hay que permitirle su espacio, hay que permitir que él se aísle. Habría que ver qué pasa con Alexis, si está enojado, si está triste, que no quiere salir con ustedes. Ustedes tendrían que checar si pasó algo en el núcleo familiar que a Alexis le molestó. Okay. Eso lo podrían hacer con un especialista, bien entre ustedes, preguntarle por qué no quiere salir con ustedes. La primera reacción de él va a decir, ¿por qué no? Pero bueno, uno le va insistiendo poco a poco, dándole su espacio y entendiendo que a veces no quiere salir con los padres, no quiere salir con la familia, porque los adolescentes prefieren salir con sus amigos, prefieren salir con sus padres, prefieren quedarse solos, encerrados, viendo la TV, y esto es completamente normal. Lo que podría hacer América es darle un poco su espacio, a ver cómo reacciona, y yo estoy seguro que cuando le dé su espacio y no lo obliga a salir con ellos, por ahí un día dice, oye, yo quiero ir al cine con ustedes, ¿no? O a lo mejor presentarle planes que sean más atractivos para Alexis, ¿no? O a lo mejor una negociación, ¿no? Exacto. Mejor, si sales hoy con nosotros. Claro, uno como papá dice, ¿cómo crees que le voy a decir eso? Pero, o sea, así es, porque justo los adolescentes están en esa etapa de no querer salir con nadie más que con sus amigos, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor hacer una negociación de, bueno, si sales con nosotros hoy, a lo mejor, no sé, ¿no? Puedes tener algo mañana, o no sé. No, y están en una etapa que necesitan ser escuchados, entonces cuando uno les dice, ¿qué quieres hacer tú? Órale, para ellos eso vale oro. Claro, ¿no? Vale oro. Fíjate que nos hacen otro comentario, si es difícil para los papás con los adolescentes. ¿Y los abuelos? Los abuelos cuidadores, que también están en las mismas, que no tienen por elección propia o por elección impuesta tanta autoridad sobre los adolescentes, pero que al final del día fungen como cuidadores de tiempo completo o de mucha buena parte del tiempo. Sí. Qué difícil es para ellos. Platícanos un poquito, ¿qué postura tienen los abuelos en esto? Bueno, la verdad que por lo general, lo que a mí me llega a consulta más bien es que los abuelos son los consentidores y son los que hacen que el papá tenga problemas, ¿no? He visto algunos casos en donde los abuelos se espantan porque claro, ya no es la abuelita, ya no quiere ir a comer, ya no quiere a lo mejor jugar con la abuelita y los abuelos no reaccionan con los padres, como los padres, porque digo, los padres se enojan, castigan a los niños. El abuelo se deprime un poco, ¿no? Porque está pasando por otra etapa y los abuelos necesitan sentirse necesitados, funcionales, que los quieren, que los recuerdan. Y claro, cuando el adolescente los hace a un lado, se sienten por lo general muy, muy tristes. Claro. Sí. Qué difícil. Y también para los abuelos, pues debe ser rudo, ¿no? Todo este proceso de duelo para ellos también, de duelo de mi bebé, que siempre va a ser el bebé. De acuerdo. Continuamos, querida Julia. Entonces, bueno, nada, lo que quiero que quede bien claro es que cuando el adolescente, por ejemplo, no habla, está enojado, se aísla, también es una manera de decir, oye, soy adulto y yo hago lo que yo quiera, ¿no? Y eso hay que escucharlo. Eso hay que escucharlo porque exactamente se le está exigiendo que tome decisiones, se le está exigiendo que haga cosas de adultos, entonces se le debe respetar como un adulto. Ok, perfecto. ¿Sí?
Creo que un tema también importante es que a veces hay otros padres que optan, y abuelitos también, contestando la respuesta, que dan exceso de libertad. Entonces es como, no, usted haga lo que se le venga en gana. Al principio vemos al adolescente feliz por esto, pero luego se sienten muy deprimidos porque sienten que no hay nadie que los cuide. Digo, ellos también tienen su corazoncito, no son todo rebeldía. Sienten que nadie los quiere, que nadie los supervisa, que a nadie les importa. Y esta no es la idea, porque el adolescente entonces experimenta ese exceso de libertad como un abandono, más bien, ¿no? También hay otros padres que optan por hacerse amigos de su hijo adolescente, que creo y hasta que ir al antro. Hasta ir al antro, ¿no? Sí. Beber con los amigos, se emborrachan con... Por www.radioyus.com. Recuerden los teléfonos en cabina: 52 12 51 51, 55 25 59 53 14 para recibir WhatsApps. Y llámenos, escríbanos sus dudas. Sabemos que hay muchas. Volvemos. Ya pueden respirar y moverse. Dice Erasmo: niño abueleado, niño malcriado. ¿Quién dice? Erasmo Galván, ¿lo conoces? No. Yo no ¿Dónde sé está? Saludos, sí. Saludos a Javier Díaz Barriga, saludos a Ariel Galán, a Chata, saludos a Erasmo, saludos a Dimas. Hola Dimas, hola Ariel. ¿No ves eso? ¿A quién ves tú? ¿Ves otros diferentes que yo no? No, los mismos. Ahí. Ya los vi. Ahí a ver si alguien tiene hijos adolescentes. Platíquenos, las abuelitas que nos están observando, Lupita, Chata, tía Perlita. Platíquenos cómo les fue a ustedes, cuál fue su experiencia con los adolescentes. Es que yo siento que siempre he pensado que sí está padre que los abuelos hagan esta parte de cuidar de repente a los niños y todo, pero ya tomar como el papel de educarlos como tal, o sea, ya esos que van a la escuela, o sea, que ya tienen como toda la carga, responsabilidad de los niños, siento que están cañón, porque cuando llegan a la adolescencia ya están cansados, o sea, ellos ya crearon a otros, ¿no? Ya no tienen... Y a los que sí les tocaba, ¿sabes? Ya no, los abuelos en general ya tienen la idea de que a ellos ya no les toca. Si haces, si no haces, si hace la tarea, si come, si no come, no es mi chamba. Te lo cuido y lo medio veo, lo apapacho, juego con él, lo malcrío. Exacto. Pero así como para yo educártelo, no, mi chamba. O qué tal si te lo educo y no te parece. Una abuelita de la escuela. Y no te parece. Sí, claro. O la riego y entonces ya viene el reclamo porque al final no es mi hijo, es mi nieto. O mamás muy exigentes que ponen a sus hijos en las manos de las abuelas. ¿Y por qué no haces? ¿Por qué no? Y hazle, y ponle, y quítale. ¿Y por qué no le dijiste? ¿Y por qué no le hiciste? A ver, espérame. O sea, no me corresponde, no es mi chamba. Bastante hago con cuidártelo y verte lo que no se mate, como para que encima vengas a poner más chamba, pues no. Y después hacen unos grandes problemas. O la mamá que los lanzan con los abuelitos también. Exacto. Para no hacerse responsables. Aquí hay una pregunta de Jaime Humberto Echeverry Victoria. Julia, hay preguntas que en consulta los padres generalmente hacen y siempre se habla de alcanzar la independencia, y cuando los adolescentes pretenden este galardón son apabullados por las normas del adulto. ¿Cómo definir puntos medios en relación con las normas y las libertades del adolescente? Qué buena pregunta. ¿La podemos dejar para el aire? ¿La repetimos sí. para el aire? ¿Te la lanzo para el aire? Creo que ¿Ahí viene? O sea, lo que quiere decir es cómo hacer entre lo que quiere el adulto y el adulto. Ajá, sí. Ya estamos de regreso en el instructivo. Se acabó nuestro corte y volvemos a platicar sobre adolescencia con Julia. Y nos fuimos antes del corte con una preguntita que nos va a leer Sandra. Jaime Humberto Echeverry Victoria nos pregunta, Julia, le pregunta Julia, ya nosotros ni nos pela, gracias. No es cierto. Hay preguntas que en consulta los padres generalmente hacen y siempre se habla de alcanzar la independencia, y cuando los adolescentes pretenden como alcanzarla, ¿no? Como este galardón, son apabullados por las normas del adulto, es decir, son achicados, son como, ¿cómo se dirá? Como bombardeados, ¿no? Sí. ¿Cómo definir puntos medios en relación con las normas y las libertades del adolescente? Sí, bueno, ese era mi próximo tema justamente, donde estábamos hablando de hacerse amigo del adolescente, lo cual tampoco es adecuado. Iba a decir justamente que lo que se va a hacer es no se debe controlar, sino que se debe limitar, ¿no? Se deben colocar límites muy claros y llegar a acuerdos con el adolescente. Entonces, de esta manera los límites están establecidos, Jaime, y a la vez el adolescente dice o expresa lo que quiere, ¿sí?
Yo creo que lo mejor es, por ejemplo, colocar horas de llegada, horas de salida, y el adolescente decir, mira, yo creo que puedo llegar a esta hora, y el adulto decir, esto es muy tarde o no, ¿no? También ser un poco flexible, porque también dicen, bueno, es que yo le dije a las 12 y llegó a las 12:15. Pues, órale, son 15 minutos, ¿no? Ser un poco flexible, porque entender también que al adolescente le pueden pasar cosas como a uno le pasan como adulto, ¿no? Entonces, es eso, es que siempre hay un diálogo, y eso, hablarlo, establecer límites claros entre ambos, ¿no? Y entender que hay excepciones, siempre pedirle comunicación al niño, ¿no? Y explicarle, creo yo, también los peligros. Cuando uno explica los peligros sin juzgar, el adolescente empieza a tomar sus propias decisiones. Porque digo, va mucho de los padres que le dicen, eso es que esos amigos tuyos son unos alcohólicos. Y es decirle, oye, cuando yo tuve tu edad, pues el alcohol estaba muy presente, el alcohol es peligroso, mira, a mí me pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro, sin juzgar al amigo. Y yo se los prometo que ese adolescente por sí solo va a ser capaz de tomar sus propias decisiones, porque yo los he tenido en consulta. ¿Sí? Y a veces siento que, así como a los abuelos se les borra el cassette de cuando fueron papás, a los papás se nos borra el cassette de cuando fuimos adolescentes. Y en realidad todos pasamos por ahí y todos hicimos burradas o impulsividades o cosas que probablemente no nos arrepintamos o probablemente sí, pero lo hicimos. Y también no nos arrepentimos, pero no nos gustaría que nuestro hijo hiciera lo que nosotros. Que no debe ser así, porque por eso que pasamos, nosotros somos quien somos ahora como adultos, porque lo aprendimos, ¿no? Sí. Pero entonces nuestro discurso siempre es como si yo no hacía eso, o la juventud de ahora, o siempre es como yo aquí y tú acá. Exacto. Y pues no, todos pasamos por eso. Entonces decirle, yo me acuerdo que tenía unos amigos efectivamente borrachos que hacían esto, y a mí me gustaría que tú estuvieras entre ellos, ¿no? O entre ese peligro que pasó, pues. Sí, porque así siente que al papá le pasó lo mismo y siente que se puede abrir un poco con el papá, claro, siempre con los límites de lo que implica papá e hijo, pero a lo mejor le podría decir, oye, yo tengo este amigo que toma mucho, ¿no? De hecho, yo tuve una paciente en consulta que ella, las amigas todas eran, claro, es otro tema distinto del alcoholismo, pero eran todas anoréxicas, bulímicas, todas se portaban, y ella tenía una muy buena comunicación con su mamá, y un día me escribió y me dijo, Julia, yo estuve a punto de cortarme, pero pensé que mi mamá se iba a sentir muy triste, porque mi mamá siempre me ha apoyado, y solté el cuchillo. Entonces, por eso es que a veces dicen, no, es que son los amigos que son una mala influencia. No, hay que preguntarse por qué se une con esos amigos, ¿no? A veces les toca, como a mi paciente adolescente, pero fíjense que todas las amigas tienen como actitudes autodestructivas, y ella no, ella lo pensó y ella me dijo, como todas mis amigas lo hacían, yo sentí una gran curiosidad, pero no lo hizo, ¿sí? Igual es con el alcohol, igual es con las drogas, igual es con todo. Claro, puedes, o sea, no es que puedes estar con alguien que se droga y sí, puede jalarte, pero también depende mucho de cómo estés tú constituido, ¿no? De lo que te hayan dicho, de tu ambiente familiar, de muchas cosas. Exactamente, sí, y que de hecho es eso. Lo más importante, para concluir y darle una respuesta concreta a Jaime, es dar límites, ¿sí? No controlar. Cuando uno controla, lo que crea es una actitud de rebeldía con el adolescente, ¿sí? Claro. Cuando se sienten controlados, ellos lo que hacen es actuar con mucha rebeldía, con mucho enojo, y entonces empiezan estas actitudes de no hablar, de contestar, de no responder el teléfono, porque claro, se sienten controlados, y cuando uno se siente controlado, ¿uno qué hace? Uno se aleja de esa persona, y por eso es que no atienden, no contestan, no responden, no quieren pasar tiempo con los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, límites y diálogo, eso es todo. Perfecto. Seguimos. Sí, continuamos. Bueno, yo quería dar como algunas características del adolescente para seguir entendiéndolo un poquito más. Ya hablamos un poquito de los duelos por los que pasa el adolescente, y ahora vamos a hablar de sus características, ¿no? Muy bien. Claro, hay muchísimas más, pero entre las más importantes está que hay primero una búsqueda de la identidad o de sí mismo, ¿no? Por eso nosotros observamos que el adolescente tiene como identidades circunstanciales, ¿no? Se identifica con distintas personas, y entonces un día quiere ser rockero, otro día quiere ser médico, otro día quiere ser bombero, otro día quiere ser emo. Sí, y el padre se asusta y me dice, pero es que yo no sé lo que quiere este niño. Es que